¿Qué tal amigos? Estamos de nuevo con ustedes. Gracias por vernos, escucharnos. Eh, Hemos estado hablando sobre las cosas que están aconteciendo y que van a acontecer después de estas. Gracias por sus preguntas. Primera pregunta tenemos sobre la circuncisión. No tiene que ver con el tema, pero es bueno aclarar lo siguiente. La circuncisión es algo que se hace, como todos saben, sobre el prepucio del pene, ¿verdad? Eh, es algo físico en la carne, lo cual no debemos tomar importancia porque eran normas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel para cuestiones de higiene. Pero también podemos entender que hay una circuncisión espiritual que es la que realmente nos importa. Y podemos ver en Deuteronomio 10, versículo 16, a Moisés hablando sobre la circuncisión espiritual. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Eso es muy importante porque realmente al final toda la Biblia es un solo tema, y ahorita lo que hemos hecho los seres humanos, como hemos venido comentando, es precisamente eso: endurecer nuestra cerviz delante de Dios y no hacer caso a su palabra. Entonces lo que realmente tenemos que hacer es circuncidar el prepucio de nuestro corazón. ¿Y cómo podemos hacer eso? Claramente a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay salvación fuera de Él. Absolutamente, amigos y hermanos que nos escuchan, no hay salvación fuera de Jesucristo. No podemos ir al Padre directamente, sino a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El apóstol Pablo también habla sobre la circuncisión. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Exactamente. Cuando se circuncidaba físicamente, hasta se podía aplaudir para dar a entender que aquella persona ya era más limpia, más higiénica, pero en realidad nosotros debemos recibir la alabanza de nuestro Padre Celestial cuando somos hechos hijos de Dios a través de la circuncisión del corazón, la que no es en la carne, sino espiritualmente. Y gracias por sus preguntas. La otra pregunta está relacionada con lo que estamos estudiando, que es: ¿quién es la bestia? Bueno, para responder quién es la bestia, necesitamos seguir estudiando precisamente lo que es la gran tribulación. Y lo otro que nos comentan es cómo podemos ver que realmente los hijos de Dios pasaremos la gran tribulación, ¿verdad? Entonces espero que tengan ahí papel y lápiz donde apuntar, porque vamos a tomar algunas referencias bíblicas acerca de que los santos, que somos todos los que hemos recibido a Jesucristo. Santos significa apartados para Dios, no significa que usted no comete ningún error o que usted es perfecto. Santos es todos los que han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor y Rey de Reyes en su corazón y han circuncidado el corazón. Entonces vamos a ver algunos versículos de la Biblia, tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, para que veamos referencias sobre de que si los santos pasaremos la gran tribulación que está por venir. Está por venir porque la palabra de Dios no pasará. Dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, versículos hay muchísimos versículos, amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan, pero vamos a ver algunos porque no tendríamos tiempo de verlos todos, ¿verdad? Vamos a ver algunos claves que nos van a unir del Antiguo con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, versículo 21 de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 21 dice algo muy interesante. Y veía yo que este cuerno, ya hemos hablado que la bestia tiene diferentes nombres, ¿verdad? Uno de ellos es el cuerno pequeño. Hay muchos nombres: cuerno pequeño, hijo de perdición, hombre de pecado, bestia, etc.
Como podemos ver también en el video pasado, no se le llama anticristo, pero si usted quiere llamarlo anticristo, no habría problema, ¿verdad? Pero vemos que no es un anticristo, pero que sí es la bestia, ¿verdad? Cuando hablamos de la marca del anticristo, hablamos de la marca de la bestia. Dice Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Muy interesante. Nos han enseñado, como vimos en los videos anteriores, nos han enseñado que antes que venga la gran tribulación, los hijos de Dios seremos raptados y sacados de aquí de la tierra para que no pasemos la gran tribulación. Como hemos comentado, esto no tiene ningún sustento bíblico. No aparece en ninguna sola parte de la Biblia que la iglesia, que los hijos de Dios, que los santos del Altísimo vayan a ser rescatados antes de la gran tribulación, como si lo serán después de la gran tribulación, porque después de la gran tribulación viene la ira de Dios. Y ahí sí, la ira de Dios no es para los hijos de Dios, sino para los que reciben la marca de la bestia. Muy interesante que aquí diga que este cuerno, o sea, la bestia, hace guerra contra los santos y los vence. Según la teoría y doctrina equivocada del rapto, dice que los que se quedan aquí son los desobedientes, los que no amaron a Jesucristo. Bueno, esto dice lo contrario. Dice que la guerra es contra los santos más bien, y no solamente es una guerra, sino que dice que los vence. Ahora, hemos explicado qué significa vencer aquí de una forma física. Eso significa que seremos llevados a la muerte, y nosotros sabemos que cuando morimos estamos venciendo nosotros. Él pensará que nos vence porque nos está matando, pero en realidad sabemos, al igual que Jesucristo cuando murió en la cruz y Satanás pensó que lo había vencido, en realidad esa era la peor derrota en la historia del enemigo, porque en realidad él iba a resucitar, igual que nosotros lo haremos por medio del poder del Padre. Resucitaremos en el día postrero. ¿Cuándo resucitaremos? Bueno, cuando venga Jesucristo con gran poder y gloria, como lo dice Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6. Algunos detalles, por ejemplo, esto ya todos saben que se le estaba dando una visión al profeta Daniel, ¿verdad? Y algunos detalles interesantes, aparte de que dice que los vencía, podemos ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6 vamos a encontrar algo muy interesante también que une el pasaje de Daniel 7 con Apocalipsis 6. Dice que capítulo 6 de Apocalipsis, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Ahora, este caballo blanco del primer sello que se abre, mucha gente lo ha confundido con Jesucristo. ¿Por qué? Porque él es un imitador de Jesucristo. Por eso es tal vez incorrecto decirle anticristo, ¿verdad? Porque él es como un imitador de Jesucristo, más bien. Y hará cosas, grandes señales, prodigios mentirosos que muchos pensarán que es el Salvador. Entonces viene un caballo blanco, también como Jesucristo viene un caballo blanco. Ahora, esto es simbólico. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Sí, ahora que está de moda el coronavirus, ¿verdad? Le fue dada una corona y salió venciendo, y para vencer, esto lo une con Daniel 7:21 que acabamos de leer ahorita. Dice que hace guerra contra los santos y los vence. Los vence de una forma física. Hago la aclaración, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ya la victoria en Jesucristo, nuestro Salvador. Seguimos viendo algunos detalles interesantes acerca de Daniel capítulo 7, que lo unen con Apocalipsis. Por ejemplo, el 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando de la bestia. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Estamos en Daniel 7:25. Qué importante que dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y eso lo encontramos en 2 de Tesalonicenses. Pueden ir conmigo un momento a la palabra de Dios y vamos a buscar 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, dice, ya hemos leído estos
en otras ocasiones, pero podemos ver, dice versículo 2, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué interesante, ¿verdad? Dice que esta bestia se levanta, dice, contra lo que es Dios. Y aquí en Apocalipsis estamos viendo, en Daniel, perdón, dice que 7:25 hablará palabras contra el Altísimo. Y vemos que aquí en plena gran tribulación dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hay algo importante. Dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. O sea, Él va a poner sus reglas y sus normas, hermanos, pero entendamos, los tiempos de Dios y la ley de Dios no puede ser cambiada. Por eso dice, y pensará en cambiar. Por ejemplo, sabemos que esto ya ha acontecido en el pasado, cuando a alguien se le ha ocurrido decir que un día de oración puede ser el domingo, cuando en realidad la palabra de Dios dice que es el sábado. Eso es intentar cambiar los tiempos. Y cuando cambiamos el tiempo de Dios, estamos automáticamente intentando cambiar la ley de Dios. Porque en la ley de Dios, ¿qué es la ley de Dios? Los 10 mandamientos, en los cuales nos habla que debemos santificar el sábado, por ejemplo. Entonces eso es solo un ejemplo, no estamos ahorita entrando en el tema del sábado o del domingo, no, pero usted tiene que saber que es importante que este sistema religioso de donde proviene la bestia, de donde sale la bestia, ha intentado cambiar los tiempos y la ley de Dios, pero son cosas que no pueden ser cambiadas. Recordemos que dijimos que una de las cosas que dirá la bestia es que viene a reinar por 1000 años. Eso es también intentar cambiar los tiempos, porque el que va a reinar por 1000 años es Jesucristo. Y aquí podemos ver también cuánto dura la gran tribulación en este mismo versículo. Dice que serán entregados en su mano. ¿Quién será entregado en su mano? Todos. ¿Sí? Tanto los santos como los moradores de la tierra. Ya hemos hablado de la diferencia entre los santos y los moradores de la tierra. ¿Por cuánto tiempo serán entregados? Aquí también es importante que nos han enseñado que hay un tiempo de 7 años que no aparece. En Apocalipsis no aparece en ningún momento. Dice que serán entregados por tiempo, que ya hemos visto que tiempo significa un año, ¿verdad? En la profecía bíblica. Tiempos, que son 2 años, y medio tiempo, que es medio año. Así que aquí podemos decir, versículo 7:25 de Daniel dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Hasta cuándo, hermanos? 7:26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aleluya. Amén. Hermanos, aquí podemos ver que la gran tribulación llega hasta el momento en que Jesucristo regresa del cielo con gran poder y gloria. Ahora, alguna gente nos pregunta siempre sobre esta doctrina extraña. Es una doctrina venida del mismo infierno acerca de que ocurre un rapto. Alguna gente está diciendo que ahora que estamos con esta pandemia y que el mundo se está yendo a pique, lo cual es cierto, el mundo se está yendo a pique, están hablando de que el próximo evento en el mundo será el rapto de la iglesia. Pero un evento tan importante que no existe, pero vamos a suponer por un momento que existiera, debería estar escrito en la Biblia. Debería estar escrito en la Biblia que la iglesia, que los hijos de Dios, que los que seguimos a Jesucristo, seremos llevados de aquí antes que la cosa se ponga horrible, más horrible como se va a poner ahorita. Pero veamos que no, si usted lee en su casa con tiempo Mateo 24, se va a dar cuenta que Jesús apoya a Daniel. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Este es otro nombre que tiene la bestia, el cuerno pequeño. Se le dice también abominación desoladora, y ustedes por el nombre pueden darse cuenta de qué es lo que viene a ser la bestia. Habíamos hablado de que no trae paz, que no trae amor y que no trae el reinado de 1000 años que él dice. No trae absolutamente nada de lo que promete, porque vimos que es Satanás, el padre de mentira. Jesús le llama la abominación desoladora. ¿Por qué le llama así? Porque Daniel también le llamó así.
Dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis pone algo muy importante, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Hermanos, cuando veamos esto en la Biblia, el que tiene oídos, oiga. El que lee, entienda, se refiere a oídos y a ojos espirituales. No podemos entender las cosas que son espirituales de una forma natural o carnal. Aquí es el que lee, entienda. Mateo 24, Jesús nos narra todos los acontecimientos antes de su venida. Y en ningún momento Jesús nos menciona que la iglesia va a ser sacada de este mundo. Jesús nos habla hasta después de Mateo 24:31. Después dice, veamos este versículo porque este versículo es muy, muy importante. Que dice Mateo 24. Vamos a leer, ya leímos el 15, ¿verdad? Jesús hablando de la abominación desoladora. Versículo 16 dice, cuando veamos la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y nos dice un montón de cosas. Mateo 24:25 dice, ya os lo he dicho antes, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero veamos lo que dice Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Dice Mateo 24:31. Mateo 24:29, perdón. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto está en plena concordancia, hermanos, con Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6. Aquí podemos ver en todo lo que hemos leído de Mateo 24, desde el versículo 1 hasta el final, que Jesucristo no ha regresado todavía, que estamos en plena gran tribulación y que la gran tribulación termina cuando hay esa gran señal en el cielo. Vemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 2, que aparece la bestia. Después vemos los otros caballos, que son las consecuencias de la llegada de la bestia al mundo. Ya hemos visto con detalle en otras ocasiones cómo estos caballos del Apocalipsis se les da el poder de quitar de la tierra la paz y que nos matemos unos a otros. Ya hemos explicado cómo es que nos matamos unos a otros, que es por la gran persecución de la bestia sobre los hijos de Dios. Vemos aquí en Mateo capítulo 6 que Jesucristo viene cuando se abre el sexto sello. Eso es muy importante porque las señales son las mismas. Capítulo 6 de Apocalipsis dice, versículo 12, miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Ese terremoto lo encontramos también en Apocalipsis capítulo 11, cuando habla de los dos testigos. Recuerden que una señal es la subida de los dos testigos al cielo, y hay un terremoto en Jerusalén. En ese terremoto mueren 7,000 hombres. Esta es una señal también de que Jesucristo regresa. Recordemos lo que significa el 7, que es perfección y tiene que ver con las cosas de Dios. El séptimo día, por ejemplo, y las 7 trompetas, las 7 plagas, todo en número 7. El sexto sello se abre, dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo, versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Estamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
¿verdad? Y de la ira del Cordero. Ya hemos hablado de que cuando Jesucristo regresa empieza la ira. Termina la gran tribulación y comienza la ira. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora regresamos a Mateo. Todo este Apocalipsis capítulo 6 es Mateo 24. Entonces, Mateo 24, estamos hablando del versículo 31. Veamos lo que dice Mateo 24. Recordemos siempre que Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 es la misma referencia. Mateo 24, 29 nos dice que Jesucristo, la señal y todo sucede después de la tribulación de estos días. Ya sabemos que es en el sexto sello. El 24, 29 hace referencia al sexto sello porque son las mismas señales. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 24:30, aquí regresa Jesús, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 6. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esto lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 6, los últimos versículos. Ya vimos allá lo dice más específico. Dice que los grandes, los capitanes, los reyes, bueno, aquí dice todas las familias, tribus de familias. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, porque la segunda venida de Jesucristo es el evento más glorioso en la historia de la humanidad. Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice Mateo 24:30, y verán al Hijo del Hombre. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Es un evento mundial. Es un evento universal. Porque el cielo estará abierto, recordemos, y se verá a Dios sentado en su trono. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es, hermanos, no es un acto secreto, es un acto totalmente público. Es un acto que palidece a lo que había sucedido 3 años y medio antes de que venga Jesucristo, que es la aparición de la bestia, que ya hemos visto que es un evento grande, pero que palidece al regreso de Jesucristo. Mateo 24:31, hermanos, es cuando habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia de los hijos de Dios? Es lo que se ha confundido con un rapto secreto, pero aquí vemos que hay un evento público, universal. Mateo 24:31, cuando Jesucristo viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. El apóstol Pablo habló de esto en Corintios, ¿verdad? Que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Dele gloria a Dios por eso. Porque por medio de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, tenemos el poder de resucitar en el día postrero. Dice que los que estén en los sepulcros oirán su voz, ¿verdad? Los que reconozcan la voz de Jesucristo. Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Hermanos, esto se conoce como el arrebatamiento de los hijos de Dios. ¿Dónde? ¿De dónde los juntará? De los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso significa que cubre toda la tierra. Si leemos Mateo desde el versículo 1 hasta el 31, nos damos cuenta que a Jesús se le olvidó hablar de un rapto secreto de la iglesia. ¿Creen ustedes que eso sea posible, hermanos? No, pues obviamente estamos hablando irónicamente, ¿verdad? A Jesús no se le iba a olvidar. Jesús nos habló de la persecución, de que los padres entregarían a muerte a sus hijos y los hijos entregarían a muerte a sus padres. Nos habló de la bestia, Mateo 24:15, la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, y que acabamos de ver en Daniel capítulo 7, cómo la bestia hace guerra contra los santos y los mata físicamente. Ahora, claro que Jesús no mencionó en ningún momento un rapto secreto de la iglesia porque no existe. Eso iría en contra de la palabra de Dios. Y como ya vimos,
que están en plena concordancia a través del Espíritu Santo: Daniel, Jesucristo y Pablo y Juan apóstol. Pablo y Juan apóstoles. Daniel, profeta del Antiguo Testamento, escribió sobre la gran tribulación, y Jesucristo habló sobre esta tribulación y aclaró, por si las dudas, que Él viene después de la tribulación de aquellos días con estas señales sobre el sol y la luna y las estrellas. Entonces, hermanos, aquí no queda ninguna duda de, como lo vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que mucha gente estaba confundida con el regreso de Jesucristo, y el apóstol Pablo nos dice que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Ya vimos que la aparición de la bestia es una manifestación también, es un evento magno a nivel mundial, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, Jesús no ha venido, Jesús no vendrá sin que antes venga la aparición de la bestia y ocurra también lo que se le ha permitido a la bestia, que es que tiene autoridad sobre todo pueblo, tribu y nación y lengua, actuar sobre la tierra 42 meses. Es el mismo periodo que habla también Apocalipsis, ¿verdad? El mismo periodo que habla Daniel lo habla Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer un momento, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Eso significa que la bestia habrá tenido o tendrá una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló. ¿Se acuerda que hablamos de un encantamiento? Bueno, ya sabemos que maravillarse significa encantarse con algo, hechizarse con algo, estar maravillado con algo. Y se maravilló, se encantó toda la tierra en pos de la bestia. Eso significa ir detrás de la bestia. Versículo 13, capítulo 13, versículo 4 de Apocalipsis. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entonces aquí vemos nosotros que este hombre de pecado, hijo de perdición o bestia o abominación desoladora, cuerno pequeño, el poder que tiene es dado de Satanás, que es el dragón, ¿verdad? Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora que quiero hacer un paréntesis. Cuando aparezca la bestia, hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, el mundo no dirá quién como la bestia. Para nosotros es la bestia, pero para el mundo, ¿qué será? El Redentor, el Salvador, Dios, entre comillas todo, porque usted y yo sabemos que es la bestia. Entonces dirán: ¿quién como? Ponga usted el nombre ahí, fulano de tal. ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque hace su aparición al mundo de una forma, dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, es algo que viene con poder. Versículo 13-16 nos lleva a Daniel 7 y nos lleva a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Estamos hablando del mismo personaje. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. 13:7 nos une con Daniel, capítulo 7 también. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso también nos habla de que la bestia hace guerra contra los santos. Entiendan, hermanos, estaremos en la gran tribulación sí o sí. No hay forma de... La única forma de que usted no esté en la gran tribulación es que usted muera antes, ya sea por causas naturales, por un accidente o por el coronavirus. Como por cualquier muerte, la única forma que usted no esté en la gran tribulación es que se muera antes de que ocurra la gran tribulación, pero nadie va a ser sacado de la tierra y llevado al cielo antes de la gran tribulación. Por eso dice el versículo 7, y se le permitió, acuérdese que Dios permite esta persecución. Se ha demostrado a través de la historia, desde la primera iglesia, la iglesia primitiva, que la iglesia creció muchísimo más siempre en periodos de persecución. Y ahorita que no hemos estado en periodos de persecución, al menos en ciertas partes del mundo, como aquí en América, la iglesia se ha adormecido.
pero la iglesia crece en tiempos de tribulación y persecución. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Acuérdense, Apocalipsis 6:2, que el que monta el caballo blanco salió venciendo y para vencer. No es Jesucristo, es la bestia. Y dice el versículo, la segunda parte del versículo 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto concuerda perfectamente con Daniel capítulo 7. Ahora en el versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recuerden, 42 meses son los 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días que está en Apocalipsis capítulo 11, cuando habla sobre los 2 testigos, que es un tema que veremos más adelante en otro video. Versículo 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ya vimos que los moradores de la tierra son, dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9 dice algo importante: oídos espirituales. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Cuál es la única forma de no caer en el encantamiento que viene sobre el mundo entero? Es escribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Tenemos mérito nosotros para poder escribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? No. Pero Jesucristo sí tuvo los méritos porque nunca pecó y llevó sobre sí mismo la paga del pecado, que es la muerte. Él murió para que nosotros vivamos. Él sufrió para que nosotros tengamos entrada al cielo y vida eterna. Y Él resucitó, y cuando resucitó, hermanos, Él nos mostró lo que va a hacer con nosotros, que nos va a resucitar también. Por eso debemos despreciar nuestras vidas. Jesús dice que el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, o sea, por Jesucristo, la salvará. Hablando de la vida eterna. Entonces, yo le invito a que usted, amigo y amiga que nos escucha, si no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entregue su vida a Cristo. Nosotros no podemos servir a dos señores. Entregue su vida a Jesucristo, porque si no tenemos a Jesucristo, yo le puedo hablar de todo lo que es referente a la bestia, a la gran tribulación, pero solo el Espíritu Santo en su corazón, que es lo que sucede cuando recibimos a Jesucristo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Dice que